Buenas tardes a todos y gracias Sonia y a Kawak por la invitación de nuevo a estar aquí. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Es un gusto tenerte aquí y pues tenerte a Gracias. ti con tu experiencia y todo ese conocimiento. Gracias. Entonces, bueno, iniciemos, yo creo que entremos en el tema, ¿cierto? Y vamos a iniciar con una pregunta que creo que es clave y es, cuando tú hablas de estrategia y alineamiento, ¿a qué te refieres? Bueno, empecemos por alineamiento. Si nosotros buscamos en un diccionario, literalmente, cuando se habla de alineamiento, se habla de como de ir en una línea, incluso se recalca en una línea recta. Empezando porque en mi esencia, en mi manera de comportarme en general en la vida, no soy muy de crear líneas rectas, porque tiendo a ser más disruptiva, como a salirme de lo convencional. Entonces, a la luz de eso, cuando pienso en desarrollar un tema para las organizaciones o a través de una mentoría o del coaching individual o el coaching ejecutivo, procuro irme más como al origen profundo de la palabra para no quedarme literalmente en eso de esa línea recta. Entonces, saliéndome de ese discurso o de ese concepto, podría decir que el alineamiento es un proceso a través del cual pretendemos armonizar las diferencias. Y cuando hablamos de las diferencias nos referimos a las creencias, a los patrones que ya las personas que forman una cultura organizacional traen a la mano, a las percepciones en línea con los resultados que se esperan lograr. Entonces, lo que se pretende con este tema de alineamiento entre propósito, estrategia y cultura es justamente armonizar ese propósito con la estrategia y la cultura a partir de armonizar, de acoplar, de gestionar las relaciones y de gestionar también los procesos. No solamente a nivel de la organización empresarial, hay diferentes tipos de organizaciones. La familia es una organización, las iglesias son organizaciones, las escuelas, los colegios, las universidades son organizaciones. Entonces, cuando hablo de organizaciones, escúchese todo este tipo de organización. En todos lados se va a necesitar siempre que haya esa armonización. Ahora, para que haya esa armonía o ese armonizar, eso implica que hay diferencias. Entonces, cuando yo pienso en que en armonizar tiene que ver también con esas diferencias, me hace creer que no es una línea recta, que en este caso no es tanto así como la alineación y el balance de los automóviles. Es un poco más disruptivo porque aquí vamos a ser personas las que vamos a necesitar alinearnos. Y si somos personas, si somos individuos, somos seres humanos, hay que, voy a ponerlo entre comillas, lidiar, gestionar comportamientos a la luz de los sistemas de creencias que trae cada persona y esos sistemas de creencias también justificarlos, por decirlo de alguna manera, a la luz de las experiencias maestras que tiene la persona de lo que ha vivido en su vida. Todo gerente de una organización, todo presidente de una organización, como todos sus coequiperos, son personas que tienen una vida antes de llegar a una organización. Tienen una vida y un sistema de comportamientos, de creencias, de cultura, de familia, de algo que nosotros en coaching llamamos lealtades. Es decir, todo eso que nos vincula de manera leal a esas tradiciones, por ejemplo, familiares, que nos los llevamos al comportamiento organizacional, que hacen parte incluso de la cultura de un pueblo, de una nación. Entonces, eso es por donde empieza todo esto, ¿no? El alineamiento, que es tener conciencia de que se trata
de crear un balance, una armonía entre las creencias, las percepciones, los sentimientos de las personas que hacen parte de una organización, con alinear esto, armonizarlo con todo lo que está relacionado con los procesos y los resultados que la organización espera para poder salir adelante, para poder progresar, para poder crecer. Ok, muchas gracias. Bueno, tú nos hablas ahí del alineamiento. ¿Cómo se hace para alinear el propósito, la estrategia y la cultura? O sea, ¿qué debemos hacer? ¿Qué pasos debemos seguir o cómo se hace? Ok, bueno, esa pregunta nunca falta, ¿no? El cómo hago. Y parte de lo que necesitamos preguntarnos, además del cómo, está relacionado con lo que implica la gestión. Y no necesariamente el hacer gestión nos responde el cómo, ¿sí? Nos da una fórmula, por decirlo de alguna manera, sino que en la gestión es que muchas veces se le va poniendo el músculo a ese cómo que estamos buscando para poder llegar a un resultado. Todos en la vida, todos en la vida, a título personal, a nivel organizacional, a nivel de objetivos organizacionales, todos estamos requiriendo, estamos necesitando cumplir resultados. Algunos no lo necesitan cumplir para proteger su espacio básico de supervivencia, pero sí quieren cumplir algunos resultados determinados. Y muchas veces en el afán de ir hacia a ese cumplimiento de esos resultados, se pierde de vista el enfoque, se pierde de vista el camino por donde debemos seguir. Y por eso muchas personas, voy a hablar por ejemplo en este caso de las personas que emprenden un nuevo negocio o que quieren ser empresarios, muchas personas terminan abandonando el camino. Yo conozco muchas personas que han llegado a mentorías a la escuela o conmigo y que llegan con unos propósitos muy grandes para cumplir sueños, cumplir anhelos que han tenido durante mucho tiempo, pero cuando se dan cuenta que están picando un poquito aquí, un poquito allá, un poquito allá, y como que no llegan al lugar, como que la energía se dispersó, entonces tiran la toalla. Y esto también pasa a nivel organizacional. Por eso es que a veces hay tanto cansancio en las organizaciones, por eso hay tanto agotamiento, porque quizá lo que ha pasado es que la energía se comienza a dispersar. Y parte de lo importante del alineamiento es que la energía no se disperse, la energía emocional, que la energía mental no se disperse, sino que las personas estén enfocados en ese propósito. Y aquí entonces voy respondiendo a tu pregunta. Lo primero que una organización, a mi manera de ver y tal como lo vengo trabajando cuando trabajo direccionamiento estratégico y cuando acompaño en estos temas de estrategia, para que se convierta la cultura de la organización en una cultura coherente con la estrategia, lo primero que suelo proponer es que la empresa tenga un propósito superior y que ese propósito superior sea una declaración inspiracional, aspiracional, y como lo dicen las últimas tendencias del liderazgo y las últimas tendencias de estrategia organizacional, lo dice Deloitte, por ejemplo, que el propósito dejó de ser algo filosófico para convertirse en una parte muy importante de la estrategia. De hecho, cuando proponemos a las empresas trabajar la filosofía organizacional, proponemos trabajar desde la filoingeniería. ¿Por qué desde la filoingeniería? Porque a veces se suele pensar, o quizá muchos, incluyendo a los ingenieros, que pueden pensar que la ingeniería no tiene nada que ver con el hecho de engendrar, por ejemplo, y de hacer personas. ¿A qué me refiero? Con el hecho de modelar comportamientos humanos. Y la ingeniería, si ustedes tienen acceso a un diccionario etimológico que lo encuentran, lo pueden googlear, la ingeniería, la palabra ingeniería está relacionada con engendrar y hacer personas para que se pueda mover la maquinaria.
Entonces, cuando yo les acabo de mencionar filoingeniería, nos estamos refiriendo a todo eso que es lo que hace que se mueva toda esa maquinaria racional de la organización, que se muevan las cifras, que se muevan los indicadores cuantitativos, que son el propósito, la misión, la visión y los valores corporativos. Esto que muchas veces en un plan estratégico se deja de lado o se hace muy rápido para poder cumplir con un requisito y para poderlos pegar en una pared que luzcan visibles en una pared de la empresa, esto es lo que realmente moviliza para que se cumplan los indicadores de logros de la organización. Todos los indicadores de gestión puedan ir enfocados hacia el cumplimiento de esas metas que se han propuesto y que incluso las sobrepasen. Por eso muchas organizaciones también establecen las metas ambiciosas. No solamente se quedan en estos objetivos, en estas metas, sino que también se plantean metas ambiciosas. Entonces, el propósito, por ejemplo, el propósito superior hace parte de esa filoingeniería. Y el propósito es, a ver, me gusta jugar mucho con la etimología de las palabras y el prefijo pro o la parte del propósito que es pro, etimológicamente significa hacia adelante. De ahí la palabra proyecto, proactivo, productividad, progreso, todo lo que implique ir hacia adelante, hacia la posibilidad. Y a veces cuando me han preguntado, incluso algunos coaches, colegas, ¿y cómo haces tú para trabajar desde el coaching temas de estrategia y de cultura organizacional y todo esto? Bueno, lo que pasa es que hay una sombrilla, ¿verdad? En este caso, pues llevo casi 20 años trabajando desde el coaching. Entonces, desde esa sombrilla, yo lo que he hecho es que, además de mi experiencia, que la valido incluso más que los propios estudios, la misma experiencia de acompañar a organizaciones es lo que me ha dado a mí esa estructura para yo poder acompañar y yo me atrevería a decir con éxito estos temas de alineamiento de estrategia, propósito y cultura. Porque es que cuando, por ejemplo, vamos a establecer el propósito, lo primero que debemos hacer es escuchar a los actores principales de la organización. Y no son solamente los gerentes y todo su equipo directivo. Estamos hablando de todos los actores de la organización. Todos es todos. Cuando yo voy a trabajar propósito en una organización, cuando lo trabajamos incluso en conjunto con las personas de la organización, hay una parte donde trabajamos con todo el staff gerencial o con todos los líderes de procesos, pero también vamos al interior de la organización y hacemos una dinámica, no encuestas con unas preguntas básicas o inflexibles de todo cuestionario, sino que nos vamos amoldando el lenguaje de la organización y un grupo de personas se va a la organización, se sienta con ellos en una mesa redonda o se hace una reunión donde le pedimos a la gente que nos hable de lo que agradece de la empresa, qué necesita de la empresa, qué hace que todavía esté en la organización, qué lo sostiene a pesar de, que es la parte de la pasión, que es lo sostenerse a pesar de. Y claro, obviamente vamos a escuchar quejas, lamentaciones, pedidos de aumentos de salario, todo eso las personas aprovechan y le ponen voz a lo que están queriendo, a lo que están necesitando. Pero desde nuestro rol como coach, lo que hace que el coaching juegue un papel importante ahí es que en nuestro rol como coaches lo que hacemos es que escuchamos, más allá de esa queja, cuál es el pedido que tiene esa persona y desde ahí también cuál puede ser su oferta para su organización, para el sistema al cual pertenece. Una vez que nosotros hacemos todo ese trabajo, entonces empezamos a armonizar todo esto con la mirada de los líderes y ahí empezamos a generar una dinámica con una herramienta que permite establecer el propósito.
lo más bonito de esto es que cuando se hace, no lo hacemos nosotros como mentores o como consultores de la organización, sino que lo que estamos haciendo es acompañando. Cuando nosotros pasamos una propuesta, por ejemplo, de direccionamiento estratégico a una organización, nosotros le llamamos acompañamiento en el diseño estratégico de la organización, porque creemos que nadie mejor que los propios líderes de la organización y la gente, los dolientes, son los que pueden realmente decir qué es lo que necesitan con la manifestación de sus creencias y sus percepciones y sus sentimientos, sus emociones, entender realmente en qué momento está el clima organizacional, por ejemplo, y obviamente también escuchando todos los grupos de interés, porque también es escuchar proveedores, escuchar clientes, entonces podemos hacer todo un caldo para poder acompañar en el establecimiento de propósito. A la luz de esto, entonces, ¿qué va a suceder? Que se establece un propósito de manera muy consciente. Se establece un propósito, como digo yo, desde las tripas, muy profundo, no como algo cliché que se va a repetir, como de una manera poco deliberada, sino que se va a poder, si lo repito desde el lenguaje, lo voy a repetir sintiéndolo y también con una mentalidad de crecimiento a la luz de ese propósito. Siempre cuando acompaño el establecimiento del propósito, me gusta invitar a que ese propósito sea una declaración semánticamente o gramaticalmente corta. ¿Para qué? Para que sea algo de fácil recordación para las personas. Y esto no se trata de crear un mantra o de crear un agüero a la luz de una frase, no. Pero detrás de este propósito, aunque sean 2 o 3 palabras o 4 palabras nada más, reposan todas esa información de la cual hicimos levantamiento con los líderes, con los jefes de procesos, con los coordinadores, con los gerentes y todos sus coequiperos. Entonces, cuando se hace todo el despliegue organizacional para mostrar cómo quedó el propósito, cómo quedó el diseño del propósito, a la gente no le va a parecer algo extraño, no le va a parecer algo, bueno, ¿y esto qué es? ¿De dónde salió? Sino que le vamos a poder mostrar a la gente, ustedes saben de dónde se construyó, de dónde sus líderes, de dónde los gerentes, los coordinadores, los jefes de área, de dónde construyeron este propósito, escuchándoles a ustedes sus percepciones, sus creencias, lo que sienten, lo que piden, lo que necesitan. Y ahí es donde aparece entonces la construcción de ese propósito. Obviamente, pues aquí no soy tan gráfica como para hablar de la metodología con la cual se establece y se construye, se diseña ese propósito, pero eso es fundamental. Yo no puedo pretender, voy a hablar, por ejemplo, del propósito personal, el propósito de una persona en su vida. Si una persona no tiene claridad, no tiene establecido un propósito, cualquier viento que le llegue lo va a zarandear y lo va a movilizar del enfoque que quisiera tener para lograr sus resultados. Yo dije al inicio, los resultados son muy importantes y son tan importantes que por eso es tan importante alinear. Si no hay alineamiento, es decir, si no hay un proceso de desarrollo, de armonizar, entonces los resultados son los que van a sufrir las consecuencias, porque los resultados de todos modos se van a dar, pero quizás no se van a dar como nosotros quisiéramos. Y es probable que a partir de ahí ocurra que se genere una cultura desde el resentimiento o desde la resignación, que yo pensaría que es más inmovilizador. La resignación, porque la resignación nos pone como en la quietud, en la victimización. Entonces, eso sería la parte del propósito. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, cómo vamos hasta aquí, o si tú, Sonia, vas a hacer otra pregunta, o si alguna de las personas que están aquí conectadas quieren preguntar algo.
Sí, les recordamos que pueden hacer sus preguntas por el chat. Y mientras formulan una pregunta, a mí sí me surge una y es con lo que tú terminabas, que es la cultura. A mí me parece que la cultura organizacional es muy importante, es como el ADN de la empresa, lo que la caracteriza. Y quisiera saber en qué momento entra la cultura a relacionarse con ese propósito, o cómo se relaciona. Ok, bueno, aquí para hablarte de esto, entraría a tocar un poco el tema de la estrategia. Para poder armonizarlo, hablando de alineamiento, para poder armonizarlo mejor, ¿verdad? La palabra estrategia está relacionada con acompañar, con guiar ejércitos. Y estoy hablando del origen mismo de la palabra estrategia. Si ustedes buscan la palabra estrategia en su etimología, la palabra estrategia está relacionada con guiar ejércitos. Y de hecho, la palabra estrategia se acuñó por primera vez en la jerga militar. Y se empezó a hablar y a actuar mediante estrategias en el mundo de la milicia. La palabra estrategia entonces está relacionada con guiar, dice la etimología, guiar ejércitos, ¿verdad? Si buscamos la palabra ejército, dice que significa exercitus, que significa gente entrenada militarmente. Si le preguntamos de pronto a muchas personas qué significa militarmente, algunas personas hablan de rigidez, de control, y no necesariamente es así. La palabra milicia está relacionada con el orden y la disciplina. Entonces, ¿para qué hace una organización un direccionamiento estratégico, un plan estratégico? ¿Para entrenar a la gente en lo que ya sabe? No. La organización contrata gente que ya sabe, que tiene competencias, tanto del hacer como competencias de su ser, las actitudes y todos los conocimientos que traen. Pero ¿qué pasa? Justamente todos los individuos, todas las personas, desde nuestra esencia, traemos comportamientos y actitudes que serían muy caótico si no existiera una estructura con un diseño estratégico para poder orientarnos a los resultados. Entonces, imagínate, si es aún con estrategia, con plan estratégico, y a veces hay caos, o muchas veces hay caos en las organizaciones, no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Porque con eso tiene relación el armonizar, con ponerse de acuerdo. Entonces, imagínense si no hubiese una estrategia. Entonces, partamos de allí. Un plan estratégico, constituir la estrategia de la organización, tiene que ver con crear procesos, crear indicadores, mapas estratégicos, mirar en dónde estamos, y por eso se hace la famosa DOFA, porque es necesario saber de dónde partimos, dónde estamos, para poder saber hacia dónde vamos a orientar nuestras posibilidades, nuestro diseño de futuro. Y a partir de ahí es que se empiezan a establecer los indicadores y se empiezan a establecer todas los objetivos, los inductores de los objetivos para poder llegar a esos resultados. ¿Qué pasa? Hablemos de la cultura en dos casos. La cultura cuando es una organización que, por ejemplo, ya viene con una cultura constituida, quizá puede ser una cultura que ha sido adoptada, es decir, que a medida de que las personas han ido entrando, proponiendo, trabajando, cumpliendo, otras veces no cumpliendo, se ha ido creando un discurso cultural. Entonces, por ejemplo, encontramos organizaciones donde, y yo creo que esto no les va a ser familiar a nadie, donde aquí las cosas siempre se han hecho así, ¿sí? Y está ese tipo de cultura, ¿no? La cultura de aquí siempre lo hemos hecho así, en donde nadie se ha atrevido a revisar que sí siempre se ha hecho así, pero eso no significa que así haya funcionado mejor.
Y no se trata de desconocer que aquí lo hemos hecho así, que nos ha funcionado, quizá desde la carga, desde el sufrimiento, pero eso no significa que no pueda haber algo mejor. Entonces, está también la empresa, y hablo de ejemplos que tengo concretos, pero empresas donde hemos llegado y hemos preguntado en qué está fundamentada la cultura de ustedes. Y se miran las personas que están en la reunión y comienzan como si fuera una adivinanza. Entonces ahí me doy cuenta que nunca han establecido claramente en qué quiere que se fundamente, cuáles son los cimientos de la cultura. Y esto no es para crear un molde estático, contractivo de las personas de la organización, sino justamente para poder entender más a las personas que son las que ejecutan las acciones para llevar a cabo los procesos que nos llevan a los resultados. Entonces, para poder constituir, crear, diseñar o rediseñar una cultura que esté fundamentada en lo que la empresa crea que necesita fundamentarla, ahí entra a ser un papel importante el consultor, el mentor, el coach. ¿Por qué? Porque en el planteamiento del propósito, desde ese momento empezamos a darnos cuenta qué es lo que realmente requiere la organización a nivel de cultura, y dentro de lo que es nivel de cultura, cómo está el clima de la organización. Y si hay, aquí me meto en otro territorio, y si hay engagement en los equipos, los líderes con los equipos, o no hay engagement. Ahorita hablo un poquito de eso. Entonces, las personas comienzan a mirarse y se dan cuenta que no han establecido nunca como cuáles son los cimientos de nuestra cultura, en qué está fundamentada la cultura. Y escuchaba al gerente de una organización hace como 2 años y me decía, así como tú lo preguntas exactamente, no tengo nada establecido, pero yo pensaría que si tú nos vas a acompañar en esto, yo pensaría que lo que podemos hacer es crear una cultura que esté fundamentada en la confiabilidad. ¿Ok? ¿Y qué te hizo pensar en eso? Y me dice, es que nosotros estamos en un momento histórico como empresa en donde hemos perdido confiabilidad, en donde hemos vulnerado la confianza de nuestros clientes, de nuestros usuarios. Y si nosotros trabajamos por una cultura fundamentada en la confiabilidad, es crear en la mentalidad de las personas, en el sentir de las personas, el compromiso para poder recuperar esa confianza de los clientes, de los usuarios hacia nosotros. Y después me decía, se quedaba pensando y me decía, ¿sabes qué? Y sí, me parece que debe ser desde la confiabilidad, porque yo creo que eso nos está fallando incluso entre nosotros, porque ha habido últimamente una alta rotación. Hay muchos que ni siquiera nos conocemos, muchos líderes que ni siquiera sabemos quién es el otro. Entonces yo creo que debemos empezar a crear una cultura interna de confiabilidad para nosotros poder mostrar esa confiabilidad también hacia afuera. Y empezamos entonces a trabajar los procesos de formación, los procesos de entrenamiento, de liderazgo de los equipos de trabajo a la luz de crear esa cultura, de construir esa cultura. La cultura la interpretamos como la personalidad de la organización. Y la personalidad de la organización o la personalidad de una persona, de un individuo, por ejemplo, tiene que ver mucho con sus estados de ánimo, con sus emociones con las que se vive su día a día. Una emoción es
como algo, un sentir que llega dado un estímulo, ¿verdad? En un momento dado, y el estado de ánimo es esa emoción la que permanecemos más tiempo, la que más caracteriza nuestra personalidad. Cuando decimos, ¿tú conoces a esta persona? Sí, esta persona es súper alegre, súper entusiasta. Y estamos definiendo a la persona, su personalidad, por ese estado de ánimo. Y ese estado de ánimo y esas emociones que habita esa persona están muy relacionadas con su sistema de creencias, con su manera de pensar, con las experiencias de vida que ha vivido. Imagínate una organización de 2.000 empleados. Una organización de 2.000 empleados. ¿Cuántos estados de ánimo? ¿Cuántas historias? ¿Cuántas lealtades? ¿Cuántos vínculos con los ancestros de esa persona? Lo que decía mi abuelita, lo que decía mi abuelo, lo que mi papá me enseñó, lo que la familia de mi mamá dice. Imagínate que ya cada individuo trae contradicciones porque viene con una cantidad de patrones, de lealtades, de creencias, y llega a una organización donde le muestran cómo se debe comportar, donde muchas veces no se hace un buen proceso de inducción, sino que se les impone cómo se deben comportar. Y la persona entra en esta contradicción porque dice, tengo, y usa la energía del tengo que comportarme de esta manera porque yo necesito cuidar mi trabajo. O tengo que hacerlo de esta forma porque si no, no soy nadie en el mercado, desaparezco, soy invisible. Vayámonos, por ejemplo, al tema de las redes sociales. Es que me dijeron que tenía que publicarme bailando porque si no, mi cuenta no iba a ser tendencia. Y entonces nadie me iba a conocer y entonces nadie me va a comprar. Y la persona en ese afán de vender, porque necesita vivir, sobrevivir, comienza a adaptarse a las demandas de un sistema que van totalmente en contra de sus convicciones, de sus patrones, que va totalmente en contra de lo que toda la vida ha alineado su comportamiento, ha permeado en su comportamiento. Por eso es tan importante, y ahí me devuelvo al propósito. Por eso es tan importante. Les hablo a quienes hacen parte de una organización. Es importante que en tu organización, si no hay un propósito superior, es sencillo, no es tan difícil crearlo. De pronto hicieron todo un plan estratégico, pero no establecieron un propósito. Hay que establecerlo, porque el propósito es el que nos permite medir la temperatura incluso del mismo clima laboral. El propósito es el que le permite a los gerentes de proyectos saber si este proyecto que vamos a inaugurar va en línea con lo que nosotros tenemos como propósito. Si a la organización viene otra organización y dice, yo me quiero unir a ustedes, yo me quiero asociar, deben revisarlo a la luz del propósito. Y esa persona que llega también debe revisar a la luz de su propósito si esto va en línea con esa declaración, con esa intención que algún día declaró. Porque o si no, vamos a terminar, y voy a usar aquí un término que usamos mucho aquí en Barranquilla, de donde soy, y es que llega un momento en que nos queremos bañar en todos los aguaceros y finalmente terminamos inundados de habernos bañado en todos los aguaceros, pero no hemos logrado nada. Entonces, por eso es tan importante aclarar, clarificar ese propósito. Ahora no le hablo a las personas que están en una organización formal, sino a esas personas que emprenden, que quieren emprender o que están construyendo una empresa. Lo primero, importantísimo, es establecer el propósito personal superior, el propósito superior personal, para que cuando empieces a emprender en eso que decidiste emprender, no sea por una moda, sino porque realmente es algo que está de la mano de lo que te gusta, de lo que te apasiona, de lo que te interesa, de lo que te va a hacer fácil sostenerte, aunque no te esté yendo tan bien como esperarías. Porque por falta de propósito y de alineamiento de las acciones
que llevamos a cabo con ese propósito es que abandonamos los intentos por salir adelante con nuestros proyectos. Pero el propósito va a ser como ese bastón que nos va a sostener y que nos va a permitir decir, estos esfuerzos que estoy haciendo, estas acciones que estoy llevando a cabo, ese portazo que me tiró ese prospecto de cliente que yo creía que ya me iba a decir que sí, pero me dijo que ya no, que eligieron otra propuesta, eso es lo que va a hacer que yo me sostenga a pesar de eso. Eso es lo que va a hacer que yo pueda decir, espérate, yo puedo cambiar el plan, puedo cambiar la estrategia, pero el propósito no, porque el propósito va en línea con lo que me apasiona, con lo que me gusta, con lo que creo, con lo que son mis valores, y esto se va a sostener. Entonces, vas por la vida haciendo movidas en planes, en metas, pero no vas cambiando tus gustos, tus intereses, lo que te conecta con esa emoción de entusiasmo y con la emoción de la ambición. Sonia, yo vi hace poquito que una persona comentó algo, dijo algo. Sí, hicieron una pregunta, te la voy a leer, es de María Fernanda. Y la pregunta es, ¿qué estrategias se pueden tener en cuenta para la identificación de la cultura y la implementación del propósito para las empresas que han tenido un impacto tan alto después de la pandemia y en las cuales se quiere trabajar en el servicio al cliente, pero aún los recursos son muy limitados y además generan cierto estrés en la alta dirección? Wow, ahí hay como 4 preguntas en una, pero está bien. Está bien, de pronto respondiendo una como las fichitas de dominó, ¿no? Que se cae una y tú, y comienza a impactar las otras. Eso no es desconocido a mis oídos. He escuchado esto mucho últimamente, desde finales del año pasado y comienzos de este año. Hemos recibido muchos pedidos de propuestas a la luz de empezar un proceso eh, de reincorporación en lo que es la mística organizacional, y ahí viene el tema del engagement, ¿no? El tema de retomar el compromiso de las personas y no solamente el compromiso, sino el compromiso con el compromiso. Entonces aquí me voy a varios territorios, a ver, espero no perderme en el bosque. Aquí hay un factor muy importante y es los estilos de liderazgo de la organización. Es importante saber cómo están el comportamiento y la actitud de los líderes de la organización para lidiar con estos cambios muchas veces abruptos que se han dado a la luz de todo este tema pandémico. Algunas personas y organizaciones empezaron a vivir la dinámica del siglo XXI en el año 2020. Y el siglo XXI no empezó en el año 2020. Pero como que nos estaban haciendo así, oye, mira, ya hay que cambiar esto, y como que nos quedamos ahí rezagados, porque no había nada en el sistema que nos obligara a salir de esa caja, de esa zona de confort, de ese lugar de seguridad, de permanencia, donde parecía que nada estuviera en riesgo. Cuando llega todo este tema, que ya todos conocemos, se empezó a poner de moda la incertidumbre y empezó la incertidumbre a tener una prensa, un protagonismo, como si la incertidumbre no hubiera estado de la mano de nuestras mamás, los que ya somos mayorcitos, en aquella época en que no se usaba mucho estar haciendo ecografías ni nada, sino que se vivía la incertidumbre de saber si era niño o niña. Había incertidumbre, toda la vida ha habido incertidumbre y la incertidumbre se puso de moda. En esa incertidumbre muchas empresas pudieron haber entrado en un caos, pero no en un caos creativo, ¿sí? Sino en un caos de no sabemos qué hacer. En un caos donde es probable que los líderes, al no estar tampoco preparados para acompañar, hayan sido, en vez de inspiradores de automotivación o inspiradores de desafíos, de un qué tal si constante, y qué tal si hacemos esto, qué tal si probamos por aquí, y qué tal si desafiamos de esta manera, sino que los líderes se convirtieron también en parte de esa situación de estrés, de angustia, pues es probable que muchos resultados se hayan venido a pique
que muchas ventas se hayan venido a pique y que costó tal vez trabajo en reinventarse, en mirar nuevas maneras de hacer las cosas. Es probable que al pasar todo esto lo que sucedió fue que fue un pellizco muy fuerte en la conciencia que permitió ver algo que de otra manera no estaba siendo visto como posibilidad de hacer cosas nuevas y cosas distintas. ¿Qué pasa con una empresa, verdad? Cuando suceden este tipo de cosas, es reenganchar, hacer un re-engagement. ¿A través de qué? Es que toda la población organizacional, todas las personas de la organización, y yo creo que de alguna manera aquí estoy hablando de algo que empezamos a trabajar ahora en estos días con una organización de más de 500 empleados, donde vamos a trabajar un tema que reconecte a las personas con el sentido de pertenencia y el compromiso. Y para poder llegar a eso hay que escuchar a la gente, hay que saber qué están pensando, cuáles son sus miedos, qué es lo que están temiendo y validar la vulnerabilidad. El asunto aquí es de qué manera hacemos gestión y en esa gestión es necesario recordar los acuerdos iniciales. ¿Cuáles acuerdos iniciales? Pues los acuerdos que se hicieron cuando se construyó por primera vez una estrategia organizacional. Es hora de volver a revisar la estrategia y si la estrategia nos dimos cuenta que está obsoleta, ya no sirve para este tiempo, entonces empezar a restar, hacer un borrón y cuenta nueva. No es empezar desde cero, porque jamás vamos a poder empezar de cero con todo lo que ya traemos. Es empezar de nuevo con una experiencia. Yo conozco empresas que han empezado de nuevo de cero económicamente, ¿ok? De nuevo en procesos, pero en cero económicamente. Y lo que los ha elevado a otro nivel ha sido justamente la experiencia. Se habla mucho, por ejemplo, de aprendizaje experiencial, pero casi no ahondamos, no profundizamos en lo que significa la experiencia. ¿Para qué sirve la experiencia? Cómo la experiencia me hace vivir un nuevo sistema de creencias y desde ahí un nuevo proceso más disruptivo, menos normal para poder llegar al resultado. Y yo pensaría que una muy buena forma de empezar, si es así, en esta situación que plantea María Fernanda y organizacionalmente, es revisar en dónde está la estrategia, esa estrategia, esos acuerdos de aquella época y mirar cómo esa estrategia está funcionando para estos tiempos y si no, reestructurar esa estrategia, reestructurar esos acuerdos, escucharse y escucharse a la luz de esa experiencia vivida y recrear, si ya lo tenían, recrear el propósito y si no, constituirlo. Y además de eso, pues también revisar a la luz de los procesos internos de la organización cómo podemos proponer la reinvención de las maneras también de hacer las cosas. A veces no son, por ejemplo, los coequiperos de una organización o las personas, los que son los ejecutores de la estrategia, los que necesitan hacer solitos las movidas, porque de pronto están sujetos a normas, así es que toca hacerlo, sino también mirar a la luz del liderazgo cómo estamos nosotros para reinventar la manera de hacer las cosas y, ¿por qué no?, involucrar a las personas en esa renovación. Bueno, Yamile, muchísimas gracias. Nada, para cerrar, no sé si nos quieras comentar cuál es ese primer paso que podemos dar pues para enfocarnos bien en esto, ¿no? En alinear el propósito, la estrategia y la cultura en nuestras organizaciones. Bueno, a ver, siempre necesitamos a alguien en la vida personal, en la vida organizacional, siempre vamos a necesitar a alguien que nos haga el favor de vernos como el mundo nos ve. Es decir, alguien que nos permita darnos cuenta, despertar esa conciencia de ver eso que incluso nos pone en condición de vulnerabilidad
y que a veces no nos gusta reconocerlo, pero hay que buscar un profesional, una persona que te pueda mostrar cuáles son esas limitantes, esas barreras que no nos están permitiendo llegar a nuestros resultados con plenitud. A mí, yo no soy muy como de la cultura de la felicidad, sino de la plenitud, porque la palabra plenitud tiene que ver con estar completos, aunque no lo tengamos todo. Imagínate una organización, cómo podemos controlar, que de hecho tampoco me gusta mucho la cultura del control, controlar o gestionar a 2.500, 8.000 empleados. Yo trabajé cuando estaba en mis inicios como coach con ETB en Bogotá, más de 8.000 empleados. Imagínense cómo se tiene alcance a todo esto. Entonces, por eso es importante tener un profesional, una persona que te pueda acompañar a ver en dónde hay que apuntar para poder empezar a trabajar. Y bueno, tú misma lo has dicho, Sonia, ¿por dónde empezar a establecer el propósito? Pues estableciendo el alineamiento, justamente lo que dije al inicio, es estableciendo ese propósito, obviamente con un ejercicio que va a disparar, que va a despertar otro tipo de cosas. Cuando yo llego a una organización a trabajar esto, lo primero que hago es hacer como un focus group donde yo converso con diferentes personas de la organización y genero una sensibilización de la importancia de la gestión de la realidad y la gestión de la posibilidad. Eso hace que las personas puedan reconocer dónde están en este momento y qué es eso que puede ser posible que para ellos quizá está resultando imposible y que quien los acompaña es el que les va a permitir ir quitando las capas, quitando las capas, quitando las capas, hasta poder encontrar eso que va a empezar a florecer a la luz de un muy buen propósito y un muy buen planteamiento de la estrategia con conciencia. No es solamente técnicamente para que nos den la certificación en las normas de calidad. No, es hacerlo con conciencia porque realmente queremos lucir ese cartón de calidad de una manera coherente y que no sean solamente declaraciones, manifiestos pegados en una pared o reposando en un archivo en blanco y negro, sino que realmente sea una cultura que esté fundamentada en una coherencia con esa estrategia. Bueno, muchísimas gracias. Pues, Gracias a ti. tu conocimiento, por todo lo que nos compartiste.